El Centro Cristiano Internacional presenta El Mensaje de la Semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. La soledad, hermanos, es una experiencia absolutamente humana. Es inherente a la condición humana. Lo que quiero decir con esto es que no hay un solo individuo, no hay un solo ser humano, por completa que esté su vida, por bendecido que sea su escenario de vida, por maravillosa que haya sido su historia, por bien acompañado que esté por personas que le aman. No obstante todo eso, la soledad es algo que vivimos todos. En esto no tiene que ver si Dios me abandonó, si Dios me dio la espalda, si Dios está conmigo. No, es que nosotros los humanos, por mil razones que de ellas solo puedo explicar unas pocas esta mañana, lo cierto es que los seres humanos nos sentimos solos de vez en vez y de cuando en cuando. Así es que hablemos esta mañana de algo que nos concierne a todos. Todos nos sentimos solos en distintas ocasiones. Por eso el título, Entiende tu soledad. Y quiero comenzar partiendo en mi introducción de un texto que es típico de la lucha en soledad. Se encuentra en el libro del Génesis. El capítulo es el capítulo 32, se refiere a Jacob o Jacob, uno de los patriarcas de la historia sagrada. Se leen los versos 24 y 25 y luego complementamos con el verso 31. Dice así: quedándose solo. Una frase corta de apenas 2 palabras, quedándose solo. Si hay frase que usted debiera entender, es esa frase. Porque en algunos momentos en la vida a usted le toca encarnar esa frase, quedándose solo. No necesariamente porque los demás no le amen, no necesariamente porque los demás le hayan dado la espalda o le hayan traicionado, por el simple hecho de sentirse incomprendido, aunque quizá amado, hace que usted tenga que vivir esta frase, quedándose solo. ¿Y qué pasa cuando uno suele quedarse solo? Bueno, el texto nos da la clara indicación, dice quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Porque no es cierto que la soledad dura más de lo que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que fuera cosa de un ratito y en media hora sentirte que ya se fue. Pero dice que fue una lucha en soledad con algo que él no entendía quién era ese personaje exactamente con el que él estaba luchando. Dice que era un hombre, se trataba del ángel de Yahvé. Pero bueno, sigamos leyendo, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer, verso 25. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Yo he visto ancianos pasar por eso y es muy delicado. Una persona puede quedar postrada por el resto de su vida si sufre una dislocación de cadera cuando ya no tiene la edad para superarlo. Y el verso 31 complementa diciendo sobre el lugar. Se trataba del lugar llamado Penuel. Era el lugar por el que cruzaba Jacob cuando salió el sol.
y a causa de su cadera dislocada iba rengueando. Dicen los autores bíblicos, dicen los expertos, dice la tradición bíblica, que Jacob cojeó de ahí en adelante para el resto de su vida. Era un hombre cojo. Este texto introductorio, señores, nos debe llevar al siguiente resumen, aunque estamos apenas introduciéndonos. De la soledad debemos saber lo siguiente según este pasaje. De la soledad debemos saber a priori que involucra luchas íntimas y espirituales. Se trata de una soledad física, se trata de una soledad relacional, no hay nadie más con él, pero es evidente que lo que lleva de fondo es una lucha íntima, es una lucha espiritual. Cuando estás en un momento de soledad, ni quien duerme contigo en tu lecho, a tu lado cada noche, puede comprender lo que tú estás pasando. Cuando estás en medio de esa lucha de la soledad, ni quien come contigo en tu mesa puede entender y a veces puede ayudarte en lo que está pasando. Entonces debemos entender que involucra luchas íntimas y espirituales. También de la soledad, según ese pasaje, debemos saber que a veces no discernimos contra qué estamos luchando. Jacob solo sabía que algo le salió al encuentro. Parecía ser un ser humano porque tenía la apariencia de un humano, pero en realidad luchaba con un ángel que tenía el poder de bendecirlo. Pero Jacob estaba confundido. Él solo sabía que no podía soltar a ese tipo y esa lucha se prolongó hasta el amanecer. A veces no discernimos contra qué luchamos y ese puede ser nuestro mayor problema. Yo he visto a gente pelear contra Dios. Yo he visto a gente reprender al diablo cuando debieran de decir, gracias, Señor. Yo he visto a gente interpretar mal una lucha porque simplemente no disciernen de qué se trata lo que están viviendo. Suele suceder en las luchas de soledad. La otra cosa que debemos entender sobre la soledad es que por lo general dura más de lo que quisiéramos. Se extendió hasta el amanecer. Yo no sé de usted. Yo, por una enfermedad neurológica que sufrí toda mi vida, conciliar el sueño era una tortura. Es decir, yo fui insomne toda mi vida. Y el insomnio es una verdadera tortura. Es una bendición acostarte y dormirte, no importa lo que esté pasando. Y es un verdadero suplicio acostarte a darte vueltas en una cama, y no solo darte vueltas tú, darle vuelta a la cabeza sin hallar solución. Entonces aquella lucha prolongada por horas, las horas parecen siglos cuando son horas nocturnas, cuando el silencio se apodera, las tinieblas se apoderan del escenario, no hay ruidos, no hay gente alrededor. ¿Cómo corre lentamente el tiempo? A diferencia del día, ¿no es cierto? Cuando estás ocupado el día se te fue así, pero cuando estás insomne y encima de eso estás luchando con algo, aquello avanza lenta, pero muy lentamente. Entonces, duran más de lo que quisiéramos las experiencias de soledad. Y lo último que podemos sacar de ese pasaje es que la soledad nos deja una marca indeleble por lo general. ¿Qué quiero decir con el uso de ese término? Una marca que no se puede borrar ni se puede quitar. Y me quedo corto con el uso de la frase porque no se trata de una mancha en el caso de Jacob. Se trata de una cojera. No es una marca que te deja, es que te deja
cierta clase de situación que duele, que te hace dificultoso tu andar, que te hace dificultoso vivir. Es lo que nos muestra ese pasaje. ¿Involucra luchas íntimas y espirituales la soledad? ¿No discernimos contra qué luchamos cuando nos sentimos solos? ¿Dura más de lo que quisiéramos la soledad y nos deja algo que no se puede borrar ni eliminar? Y a veces de una experiencia de soledad puede ser que nos queden marcas por el resto de nuestra vida. Eso a manera introductoria, y entonces ya una vez ubicados dentro de este tema denominado Entiende tu soledad, hagámonos a continuación la siguiente pregunta: ¿cómo entender tu soledad? Hemos tratado de entender en estos primeros minutos la soledad de un hombre, Jacob. Y luego me voy a permitir darles más información acerca de su experiencia de soledad, pero hablemos de la tuya. ¿Cómo entender tu soledad? O te pregunto de otro modo, ¿qué clase de soledad es la tuya? Porque hay soledades de distinta índole. Hay soledad relacional, por ejemplo, la soledad en el matrimonio. Hay soledad profesional, por ejemplo, como cuando tú te sientes aislado de los demás en tu centro de trabajo y sientes que el ambiente te repele o que no cabes en ese lugar. Hay soledades de diversa índole. La enfermedad provoca y activa mucha soledad también. En fin, ¿cómo entender tu soledad? ¿Qué clase de soledad es la tuya para poder entenderla y para poder interactuar con ella de manera correcta? Pues para responder a esta interrogante, entonces hablemos de ciertos tipos de soledad que debemos de observar. Por supuesto, mi lista no puede ser exhaustiva. Mi lista no puede pretender ser completa, cabal. Apenas traigo para ustedes una corta lista de tipos de soledad con esta esperanza que puedas tú de alguna manera identificar algo de tu propia soledad y entender algo de lo que la soledad significa en tu persona. Pues hablando de tipos de soledad, aún muy tarde por la noche de ayer, seguía yo de cara al cielo quebrándome la cabeza y el espíritu, porque dije, no puedo salir con una lista de 20 cosas. Entonces mi lucha era cómo presentar soledad en los ámbitos donde más solemos vivirla. De allí que entonces me quedo con esta lista. En primer lugar, un tipo de soledad es esta: la soledad que viene como antesala de una gran decisión. Decisiones las tomamos todos, en todos los órdenes. Decisiones de orden sentimental, por ejemplo. Una mala decisión sentimental te puede pesar el resto de tu vida. Una mala decisión sentimental te puede dejar cojeando por el resto de tu historia. Hay decisiones financieras con las que tú puedes perjudicarte no solo a ti mismo, puedes perjudicar tu proyecto de vida, puedes perjudicar en una mala decisión financiera a tus hijos después de tú haber muerto. Una decisión de trabajo puede ser tan seria que puede traerte tantas bendiciones, o puede una decisión de trabajo convertirse en tu siguiente infierno a vivir. Yo conocí el caso de una pareja cuyos amigos cambiaron de escuela a sus hijos, y usted sabe que los amigos a veces influimos unos sobre otros. Cambiaron sus hijos a la misma escuela que sus amigos.
solo para activar un problema de nacimiento que tenía el hijo de esta pareja que tomó la decisión por imitación, y se creó tal problemática que de ahí en adelante la niña tuvo problemas hasta el día de hoy. Un cambio de escuela. Yo sufrí abuso sexual en un cambio de escuela. Cuando estaba aislado, no tenía amigos en el aula, era el nuevo de la clase, era el nuevo de la escuela, y aquella decisión y aquel marco de soledad y encapsulamiento que yo viví relacionalmente permitió que alguien abusara de mí sin que se notara, sin que fuese advertido. Entonces, cuando estamos frente a una decisión, por lo general, hay soledad. Hay soledad porque tú estás pensando en todo esto que te estoy diciendo y más, ¿cómo repercutirá mi decisión? ¿Hasta dónde será buena y hasta dónde será mala? ¿Irá a dejar una marca indeleble en mi vida o me irá a traer felicidad? ¿Irá a ser para bien esa decisión o irá a ser para mal? ¿Será una decisión redituable o más bien restará para mi vida? Por lo general, la soledad es parte de la experiencia, es como un preámbulo, es como una antesala de una gran decisión. ¿Y por qué es bueno algo de soledad en un momento así? Porque es una mejor manera de preparar una gran decisión cuando estás en soledad. Hay quienes van y le preguntan, como solemos decir los hondureños, a Raimundo y a medio mundo. Pero ¿sabe qué? La gente te puede decir que lo hagas, pero no te van a ir a ayudar a recoger los pedazos. Tú tienes que pasar ciertas soledades obligadas, donde sí será importante escuchar otras voces, pero por sobre todo será importante que en esa soledad, que no es nada disfrutable, en esa soledad puedas discurrir, en esa soledad puedas discernir, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Me conviene o no me conviene? Es la soledad como manera de preparación para una gran decisión. Pues volvamos al texto que nos sirvió de introducción, y precisamente esa experiencia que ya leí para ustedes es el marco o la antesala de una gran decisión. Volvamos entonces al libro del Génesis. En Génesis 32, los versos 22 al 24, nos da más información de lo que ya leímos en la introducción. Se trata del mismo hombre, Jacob. Dice, aquella misma noche Jacob se levantó, es decir, peleó en soledad hasta el amanecer, pero fue que se tuvo que levantar. ¿Te ha pasado alguna vez que ya no puedes seguir acostado? A mí me ha pasado. Yo digo, no estoy haciendo nada. Hay veces que solo le palmeo a mi esposo un poquitito en el brazo y le digo, ¿sabes qué? Imposible dormir, me voy a mi estudio. Porque se te hace horroroso estarte solamente consumiendo acostado en una cama. Pues dice que aquella misma noche Jacob se levantó, es decir, ya estaba acostado. Y mire a qué se levanta. Tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, porque en aquel entonces la costumbre era que usted podía tener, aparte de su esposa, otras mujeres, concubinas se les llamaba. Por favor, no todo lo de la Biblia es para este tiempo, ¿ok?
Pues dice que tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el vado de un río, del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. Noten que es una acción entonces de preservación, es una acción protectora. Levanta a sus esposas, levanta a sus esclavas, levanta a cada uno de sus 11 hijos, debieron haber algunos muy pequeños en edad, pero el verso 23 indica que se trata de un momento de apremio, de urgencia, de gran decisión, de angustia, de preocupación, porque una vez que pone a buen resguardo a su familia, dice también que hizo pasar también todas sus posesiones. Es un momento de apremio. Yo recuerdo cuando el huracán Fifi, ni siquiera el Mitch, el Fifi, 1974, tuvimos literalmente que sacar todo de la casa a la calle para ver si un río que estaba cerca de donde vivíamos iba a salirse completamente del cauce. Tiene que ver con proteger lo que amas. Pues el verso 24 dice, añadiendo, quedándose solo, que fue nuestra introducción. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. En este caso de Jacob, la lucha en soledad hasta el amanecer era por algo apremiante. Era por algo más que un cambio de trabajo, cambio de vivienda. Era algo que podía perjudicar la vida de su familia. Era algo que podía perjudicar sus esfuerzos de toda una vida. ¿Cuál era la razón? ¿Qué decisión estaba tomando él en esa noche que no pudo dormir y se tuvo que levantar hasta la madrugada a encontrarse con la lucha de la soledad? La decisión era que iba a encontrarse con su hermano Esaú después de algunos años de no verse. El siguiente texto nos lo indica. ¿Qué es lo que había pasado años atrás? Pues dice el verso 41 de Génesis 27 que a partir de ese momento, ¿qué momento? Murió el padre de ambos. Y no todas las muertes de la familia dejan a la gente en paz. Yo no sé de ustedes, pero cuando murió mi padre, don Andrés, a la edad de 54 años, la familia se dividió completamente. El pleito por la empresa de mi padre, las discordias de quién iban a mandar la empresa entre los hermanos mayores sobre todo. Aparecen otras señoras también. Usted sabe, cuando alguien fallece, sale de todo lo que hay. Pues había fallecido el padre de ambos. Y Esaú guardó, escuche bien, un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, mira el pensamiento, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. O sea que no era un pleitito por la empresa o la herencia de papá. No era un pleitito así nada más, era un pleito a muerte. Cuando pasen los días de duelo, mataré a mi hermano Jacob. Y saben, eran gemelos. Solo que Esaú nació primero, salió primero. Le decían el rojo. Era pelirrojo y muy cargado de vellos. Hermanos gemelos que jugaron de niños. Yo le digo a mis 2 hijos que yo no sé si quieren tener más, tienen uno cada uno y no los veo emocionados
por tener más. Yo les digo, críen juntos a estos dos niños de ustedes, para que al menos los primitos crezcan y se críen juntos y jueguen juntos. Dos gemelos que corrieron por la pradera, jugaron en el regazo de mamá, de papá, y miren lo que termina: mataré a mi hermano una vez que hagamos duelo. Hay un texto más, ¿no es cierto? Pues esa era la decisión. Entonces, Génesis capítulo 33, acompáñenme en esta lectura, primeros 4 versículos. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba, tomó la decisión. Después de aquella lucha en soledad hasta el amanecer, protegió a sus mujeres, protegió a sus hijos, puso a buen resguardo sus posesiones y dijo: esto no se puede postergar más. Porque hay decisiones, señores, que hay un momento donde ya no se pueden postergar. Ya usted no las puede dejar para más tarde. Hay decisiones de gran riesgo, hay decisiones que duelen, hay decisiones que pueden enredar más la cosa, pero hay un momento donde tú ya no lo puedes postergar más. Es el momento cuando tú dices: ya me llegó la hora. Hay decisiones que ya no tienen mañana, ya no tienen un después. Y entonces Jacob toma la decisión: aunque mi hermano juró matarme, ni modo, me tengo que encarar con él nuevamente. Ya como hombres adultos los dos, con familia los dos, con hijos los dos, con una vida los dos. Alzó la vista, vio que Esaú se acercaba y ya la seña es mala de entrada, con 400 hombres. Si te dicen que alguien con quien estás enemistado, te vas a encontrar con él, y lo primero que viene es una avanzada de 400 tipos, tú dices: aquí terminó mal esto, va a terminar en tragedia. 400 hombres. Entonces corre y mire lo que dice: repartió a los niños entre las mamás, porque si voy a morir, por lo menos que las mamás corran a velar por los niños. Repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José, porque él amaba a Raquel de una manera especial. Fue la mujer de su vida. 7 años trabajó por ella. Y luego su yerno, que su suegro, que era un hombre, como nosotros llamaríamos, un malandrín, le cambió la esposa y le dio la otra que no era, y tuvo que trabajar otros 7 años por su mujer amada. O sea, 14 años de noviazgo trabajando por la mujer amada. Algunos ni 14 meses se quedarían. Así es que a estos los dejó todavía más atrás. Verso 3 y 4 dice: Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. ¿Sabe lo que es eso? Corro un poquito y me voy al piso. Corro otro poquito a tu encuentro y me vuelvo al piso. Corro otro poco a tu encuentro y me vuelvo al piso. Dice que se inclinó hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano que venía con 400 guardaespaldas. Verso 4, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Y escuche bien, entonces los dos se pusieron a llorar. ¿Dónde se consigue un milagro de este tipo? Ante una gran decisión que te puede marcar mal por el resto de tu vida, ¿dónde consigues una buena decisión? Lo consigues si sabes entender que esa decisión involucra un rato de soledad. Algunos días de soledad para oír a Dios, para oírte a ti mismo. Porque hay veces que uno se ha vivido diciendo una cosa toda la vida
y de repente lo pensaste mejor y después de años de ver un asunto de un modo, en un momento de soledad y de la mano de Dios, peleando con el ángel de Dios, lo miras de otro modo. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que he sostenido un criterio, una opinión o no sé si una obstinada actitud y de pronto Dios me introduce en unos días de soledad, me aísla de todos y de todo y entonces allí comienzo a comprender las cosas y eso es la mejor antesala para una decisión que termina bien, como esta historia. ¿Cuántos, en lugar de quejarse entonces por ciertos momentos de soledad, le dan gracias a Dios? Claro que sí. Es la soledad como preámbulo a una gran decisión. Hay otro tipo de soledad que vale la pena también entender, la soledad que es producto de una pérdida relacional. Personas se hacen parte de nuestra vida, pero lo doloroso es que se hacen parte de nuestra vida no para toda la vida. Esto es cuando las personas se cruzan en nuestro camino, se hacen parte de nuestra vida, de nuestra historia, pero nos toca verlas salir. Por lo general, las pérdidas relacionales solo pueden ser por dos razones, por dos causas. Uno, ruptura, desunión, y la otra es fallecimiento. Es la manera en que los humanos solemos experimentar pérdidas relacionales. O la persona dijo, no, ya no quiero seguir a tu lado, o Dios tomó la decisión y la llevó fuera de ti. Este tipo de soledad parece grotesca, pero es una forma de soledad como mejor manera de asimilar y ajustarte a una pérdida irreparable. Yo recuerdo la muerte de don Andrés, mi padre, como si fuese ayer. 54 años. Yo estoy más viejo que él. Eso me dice a mí que murió joven. Señores, me costó años reacomodarme de aquella pérdida. Me tomó años reparar aquello en mi vida. Me tomó años asimilar la pérdida de don Andrés en la edad en que más yo lo necesité. Jesús vivió esto. Allá en Mateo 14, versículos 11 al 13, se lee lo siguiente: llevaron la cabeza en una bandeja. Mira qué grotesco. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Pareciera noticia referida a Honduras, ¿no es cierto? Donde vemos nosotros vidas perderse de manera grotesca y bizarra. Cuando yo era niño, las personas se morían por un accidente o por una enfermedad. Hoy las personas se mueren como si fuéramos cavernarios, como si fuéramos animales. Les quitamos la vida a las personas. Le dieron la cabeza en una bandeja a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, se trata de Juan el Bautista cuando fue asesinado. Recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús, verso 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró, escuchen bien, él solo, en una barca a un lugar solitario. A veces no es malo estar solo.
Hay quienes están solos por su mala cabeza, ese es otro tema. Hay quienes terminan solos por sus patéticas decisiones, eso es otro tema. Pero cuando tú te quedaste solo y la decisión no fue tuya, fue una decisión del destino, de la vida, de Dios, de la otra persona. Entonces hay un momento que solo, si te quedas a solas un poco, comenzarás a asimilarlo mejor. ¿Sabe qué pasó con Job? Sus 10 hijos murieron de golpe. 10 hijos. ¿Pueden figurarse ustedes 10 tumbas? ¿Pueden ustedes figurarse una velatoria con 10 ataúdes? Y todos hijos tuyos. ¿Qué cosa más espantosa? Los amigos de Job vinieron a visitarlo. ¿Y sabe qué fue lo más inteligente que hicieron los amigos de Job? Y eso es lo que aconsejo yo en consejería pastoral. Cuando una persona experimente una pérdida, no hay que venir a decirle cualquier cosita que se nos venga a la cabeza. Ay, cómo lo siento. ¿Y cómo fue que murió su hermano? No. O si es pérdida por divorcio, ay, cómo lo siento. Era un patán ese hombre, ¿no es cierto? Lo más inteligente que hicieron los amigos de Job al inicio es lo más inteligente que hay que hacer cuando una persona experimenta una pérdida. Los amigos de Job se sentaron frente a él y no dijeron una sola palabra por espacio de varios días. No hablaron. Solo le ofrecieron el acompañamiento físico. Nada más. Y pasaron días tras días y nadie dijo nada. ¿Sabe cuándo comenzó todo a arruinarse? Cuando comenzaron a hablar, cuando comenzaron a aconsejarle. Por eso, cuando tú experimentas una pérdida relacional, no corras a que todo el mundo te dé la explicación, porque corres el riesgo de que te digan estupideces. Porque el que no lo ha vivido, ¿qué te puede decir? Es el momento donde tú aceptas el abrazo de la soledad. No será por mucho tiempo, pero te ayudará a oír a Dios, te ayudará a asimilar la pérdida, lo que pasó. A mí, en mi caso, me tomó años la pérdida de mi padre. No debió ser así, pero el problema mío es que yo no me pude arreglar con él estando él en vida. Y cuando tú no logras arreglarte con la persona en vida, ya cuando la persona fallece, te cuesta un mundo arreglarte. Porque entonces ya no tienes chance de decirle, yo sentí esto y sentí aquello. ¿Y qué dices tú? Sino que tú lo tienes que arreglar absolutamente a solas. Jesús se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Y mire cómo es la vida, ¿verdad? Que la vida es injusta. No quise quitar el último tramo del versículo, que no va con el asunto, pero te dice lo que es la vida. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. ¿Sabes qué está diciendo? Que tú te sientes bien mal por tu pérdida y la gente no se da cuenta. La gente te dice, Ajago, ¿cómo estás? Fíjate que te ando buscando porque te ocupo. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Porque la gente es mala? No. Porque la gente no comprende, solo hasta que lo vive en carne propia. No hay que correr a juzgar mal a la gente. La necesidad clama. Un montón de enfermos detrás de Jesús. ¿Qué les importaba a ellos que su primo, porque eran primos, el Bautista y Jesús eran primos, se conocieron desde la pancita de mamá? Cuando estas dos madres se encontraron estando embarazadas las dos, el Bautista saltó de alegría porque desde la panza de mamita reconoció que estaba frente al Salvador del mundo y saltó en la barriga de la mamá. Su primo había muerto, y la gente. Los pastores vivimos un poco eso.
La gente piensa que a uno no le entra el dolor. Y si te ven triste, dices, el pastor no es espiritual. Lo veo que anda deprimido. ¿Y por qué no me puedo deprimir yo? ¿Por qué tú sí te puedes deprimir y yo no? ¿Por qué tú sí te puedes sentir triste y yo no? ¿Por qué tú sí te puedes enojar por algo y yo no? Sí, somos gente, todos. Somos de carne y hueso, somos humanos. Entonces la gente no comprendía lo que Jesús estaba viviendo. Es un momento de soledad y vemos que Jesús no rehúye, porque es una soledad para reacomodo, para asimilar esto que estamos llamando una pérdida relacional. Y cierro con esto. Otro tipo de soledad que vale la pena entender es la soledad por pecado y por extravío espiritual. El pecado aísla, definitivamente sí. El extravío espiritual produce cierta clase de soledad. En este caso no es una soledad recomendable, pero siempre viene con el extravío espiritual o con el pecado. Y esta soledad te sirve como mejor manera de reencontrar el camino hacia Dios, el camino hacia el perdón, el camino hacia la redención. Cuando alguna vez me tocó ver el pecado manifiesto en mi persona, caí en un estado de soledad y ese estado de soledad sirvió para llevarme de la mano de vuelta a Dios. ¿Sabe qué hace mucha gente cuando peca? Se activan más, se entretienen más. ¿Saben por qué? Porque no quieren pensar en el asunto. Entonces andan de arriba abajo, corriendo día y noche, trabajando horas extras, viéndose con sus amigos, yendo al cine si es posible todos los días. ¿Sabes por qué? Porque no quiere pensar en lo que ha hecho o en lo que le ha pasado. Pero lo mejor es caer en ese vacío, en ese espacio de soledad, porque eso te puede ayudar a reencontrarte con Dios. Cuando aquel pródigo no tuvo a nadie, sus amigos se fueron, amigos de francachela, amigos de borrachera, amigos de cantina, lo dejaron solo. Su única compañera, los puercos en una porqueriza. Y entonces comienza a pensar, dice, ¿cómo es que yo estoy, perdonen la expresión, cómo es que yo estoy entre los chanchos? ¿Qué pasó conmigo? Yo no nací en una porqueriza. Mi casa no era una porqueriza. Yo no soy un cerdo, pero aquí estoy comiendo lo que comen los cerdos. Es en la soledad donde tú tienes la manera de reencontrar el camino de vuelta hacia Dios. Mire solo lo que dice un texto en el Antiguo Testamento. Dice el libro de Salmos 119, verso 176, cual oveja perdida me he extraviado. Pregunta para valientes, ¿cuántos alguna vez se extraviaron de la voluntad de Dios? Yo sí. Y el que niega eso es un hipócrita. Cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Tú sabes que le perteneces a Dios. Tú conoces la palabra de Dios, pero sabes que hiciste algo malo. Te perdiste en un paso que diste. Eso nos pasa a todos. Pues con este texto, junto uno más, que creo que será nuestra última escritura, que precisamente nos presenta el cuadro ya mencionado, el pródigo. Dice Lucas 15, versos 16 al 18, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Quiero que noten que no solo es hambre de comida, es hambre de compañía, es hambre de comprensión. Es hambre de una mano amiga, es hambre de una mano pasada por tu espalda.
Cuando dice nadie le daba nada, lo que evoca es la soledad que está viviendo. Verso 17, por fin recapacitó, porque la soledad te puede ayudar a recapacitar. Y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Yo aquí me muero de hambre. Verso 18, tengo que volver a mi padre. No dice tengo que ir al supermercado a ver cómo me compro algo. No dice me voy para una tienda a comprarme aunque sea una mudada decente. No dice, voy a arreglarme de esta manera o de la otra. Dice, tengo que volver a mi padre. Es soledad. Yo te pregunto, ¿qué te puede matar más? ¿El hambre de comida o el hambre de nadie cerca tuyo? Me parece que puede ser tan letal lo uno como lo otro. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Amados, son tipos de soledad. La soledad como antesala de una gran decisión. La soledad producto de una pérdida de una relación importante. Y la soledad por pecado y por extravío espiritual. Cierro con esto antes de orar. ¿Qué puedes hacer con tu soledad? A una sola vista nada más de pantalla. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en tu soledad? Apenas lo leo porque ya no tengo tiempo de comentarlo. ¿Qué hacer con tu soledad? 1, no culpes a otras personas. 2, acepta tu responsabilidad si es que la tienes. 3, arrepiéntete si tu soledad es producto de pecado. 4, presenta tu soledad ante Dios. 5, recupera y restaura lo que puedas en medio de tu soledad. Y 6, prosigue tu camino con esperanza. Quiero que quede puesto eso en pantalla para los que quieren seguir observándolo o los que toman notas. Soledad. Algo que todos vivimos. A veces producto de nuestros yerros, a veces por prescripción divina, a veces producto de las circunstancias de la vida, a veces producto de la voluntad y de la decisión de otra persona aparte de ti. En fin, soledad, todos la vivimos. Les invito a ponerse en pie y saben, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude más y más, no solo a entender nuestra soledad, pero también a mitigarla. ¿Qué tal si ahí donde estás alzas tus manos delante del Señor y entramos en su presencia un minuto? No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer ser, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no basta solo con pedir, no es suficiente, no es suficiente solo con quererte, es necesario morir. Oh, dile a Él, dame tu vida, Señor, aleluya. Es
quiero vivir solo para ti. Oh, dame, dame, Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. sí, dame tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, enséñame, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Piensa en esto cuando estés solo, piénsalo. Yo quiero vivir solo para ti. Si esto, cuando experimentes una pérdida, dilo. Yo quiero vivir solo para ti. Cuando sientas que nadie te comprende, tú puedes decirlo con fe. Yo quiero vivir solo para ti. Cuando personas te den la espalda, tú puedes decir. Yo quiero vivir solo para ti. Cuando esté pasando algo que tú no entiendes, tú puedes decir. Yo quiero vivir solo para ti. En tu peor momento de soledad, tú puedes decir. Yo quiero vivir solo para ti. Soledad de la mano de Dios, cuantas veces sea necesario. Padre, hoy te damos las gracias por tu palabra y hoy le perdimos un tanto de más miedo a la vida. Hoy le perdimos miedo a lo que pasa. Hoy le perdimos miedo a la soledad. Hoy entendimos algo más acerca de la soledad. Y Padre, con tu ayuda, por tu santa palabra, por tu Santo Espíritu, sacaremos provecho a la soledad. Hermano, hermana, alza tus manos y di en el nombre de Jesús. Hoy lo decido por la palabra de Dios, por las fuerzas de Dios, por la asistencia de Dios. Lo decido. Sacaré fruto, sacaré provecho, sacaré aprendizaje de mis momentos de soledad. No me quejaré, no pondré culpables, no diré que Dios me abandonó. Sacaré provecho, madurez, revelación y lección a cada momento de soledad. Dios, te doy gracias por la soledad que alguna vez permitiste que yo pasara. Te doy gracias porque a pesar de mi soledad, tú has prometido, estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús. Recibo alivio, recibo paz, recibo medicina. Y ahora con manos alzadas reciban la bendición pastoral, iglesia. El Señor esté a tu lado y te sostenga.
Nunca más dirás estoy solo, porque el Altísimo será tu compañía y el Altísimo será tu morada. Si alguien se fue y ya no está, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación consolará tu alma. Si algo se perdió y ya no está, el Señor llenará el vacío y traerá algo bueno para tu vida. Aunque tu alma sienta soledad, tu espíritu te dirá la verdad, que Él está contigo. El ángel del Señor estará contigo, no para pelear contigo, pero para sostenerte en medio de las luchas de la vida. Bendigo esta temporada de tu vida. Te bendigo en lo que estás viviendo ahora mismo. Y pido que donde están los interrogantes, las respuestas de Dios comiencen a venir. Y pienso que donde los grilletes cayeron en manos y pies, sean rotos por el poder de Dios. Y declaro proféticamente que así como has estado sintiéndote solo, ya no te sentirás igual, porque la presencia del Señor será notable y destacada para ti. Él estará contigo donde quiera que vayas, en cada uno de tus emprendimientos. Podrás vivir situaciones difíciles, pero no estarás solo. Tu consejero, que es el Espíritu de Dios, estará allí. Y Él te hablará, y Él te guiará, y Él te dará palabra, y Él te dirá qué hacer por una sola razón. Porque tú solo no estarás. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén, que así sea. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.